Ah, Hola, ¿qué tal? muy buenas tardes, noches. Estamos aquí de vuelta con una sesión. Antes que nada, lógicamente, saludar al invitado. Buenas, Steve. Mira, Hola, ¿qué qué ganas tal? ¿Cómo tenía estás? de este día, desde que supe que ibas a publicar este libro y de lo que me habían hablado de este libro. Dije, qué ganas tengo de que llegue el día que podamos hablar. Ya llegó. Sí, y decirte luego todo esto que, que viendo cuando me llegó el libro y vi lo del gallito que era, pero eso lo hablaremos luego, pero eh, superó incluso mis expectativas. Pero no, vamos ¿Por a ser, dejarlo ahí. por ser delgadito? Por ser delgadito, porque hay muchas veces que cuando coges una novela pequeña, y sobre todo para los que somos como yo, que somos unos enfermos del world building, pues dices, me voy a quedar con ganas, me voy a quedar con hambre de más. Y con esta novela, avance, puedo decir que es verdad que te quedas con ganas de más porque es un mundo maravilloso y muy complejo, pero que ves perfectamente qué mundo es. Ves perfectamente qué es lo que ocurre. Y es una trama que empieza y acaba. Y es que ocurre y que la vives. Y que ocurren un montón de cosas. Y yo tenía la sensación cuando esa segunda lectura que cojo, de decir, tantas cosas. Tan pocas páginas. Que yo que soy de enrollarme muchísimo, digo, no puede ser que tenga solamente 160 y con epílogo 165, 160, 168. 168 todo lo que mete. Pero bueno, eso llegará un poquito más adelante. Pero antes yo siempre suelo empezar con una pregunta que me gusta para romper el hielo y para que la gente que vea la presentación empiece a que le suenen los nombres. Me suele gustar que nos pongamos en el papel de alguno de los protagonistas y que darle el giro, decir, no tú qué dices de ellos o qué dirías, que luego hablaremos de cada personaje, sino qué crees que dirían de ti. Y por ejemplo, un personaje que se hace querer desde el hilo, ¿qué crees que diría Nilo de ti? Bueno, pues Nilo, que es una chica jovencita, que está, parece que tiene el destino muy marcado y que tiene una vida que muchos podríamos pensar que es bastante aventurera, porque al fin y al cabo lo que se dedica es es parte de la tripulación de un buque serpentino y entonces pues eso significa que se va durante semanas a pescar los seres de los que vive su pueblo. Pues yo creo que nos quedaríamos bien. Yo creo que yo también tengo un puntito aventurero. Yo creo que en un mundo como este yo estaría más cerca de una civilización como la nación Nazawa, que es de donde es Nilo, antes quizá que un pueblo un poquito más urbano, un poquito más político, un poquito más, no sé. A mí me pide el cuerpo pensar que estaría más cerca de un personaje como Nilo, que por tanto nos caeríamos bien, porque tendríamos muchas cosas en común. Ella además necesita arreglar una injusticia, yo también tengo un puntito romántico en ese sentido, las injusticias estéticamente no, yo Sí. no las puedo dejar al margen, me dan picazón, tengo que estar ahí. Entonces yo creo que haríamos buenas migas, como mínimo eso. A lo mejor incluso podría ser parte de la tripulación de su padre y entonces ya tendríamos todo arreglado. Y claro, nos hemos puesto en un margen que sería ese personaje amable, vamos a decir, más conectado con el pueblo, más conectado. Y en el otro lo tenemos a Tario. Que es justo exactamente lo contrario, que sería el poder, que sería lo político, que sería esa parte de tramas políticas, de jugar con las ideas. ¿Qué crees que diría Tario? Pues es complicado, porque dependería de en qué circunstancias nos conociéramos, ¿no? Yo, yo creo que no nos caeríamos demasiado bien. Yo creo que chocaríamos inmediatamente porque yo lo llamo estiriano. Tengo la tendencia a usar el tercer nombre de los que tienen tres nombres, ¿no? Que es un poco al fin y al cabo, la estructura de los nombres es la misma que la de los nombres romanos, y entonces tiendo a pensar en él como Terio o estiriano y quedarme con el o estiriano, sería un poco su cognomen, su apodo. Y claro, este tipo pues tiene muy claro lo que quiere hacer, tiene muy claro que es necesario hacerlo, es la típica persona que está dispuesta a pensar con demasiada rapidez que el fin justifica los medios, y eso es algo que también pues me choca muchísimo, ¿no? Entonces,
yo creo que a nada que tuviéramos oportunidad de tener una conversación, seguramente acabaríamos tirándonos trastos a la cabeza. Y una de dos, seríamos enemigos o simplemente me ignoraría, porque estaría como muchos niveles por encima y no sería una hormiga más de las que se cruzan en su camino. No, Mm. y ni Y siquiera me conocería, una de dos. Por ahí andaríamos. Amigos no seríamos. eso me recuerda un poco a lo que me pasó hace años. Y, y fuimos a bailar a Finlandia, una rueda de prensa, y me tocó a mí el marrón de hacer la rueda de prensa, con toda la prensa, con todo esto. Y, y además era una época complicada, porque nosotros, claro, yo soy vasco, íbamos al folclore vasco, enseñarlo allí y todo eso. La época dura de terrorismo, de muchas cosas Ya, políticas así. Entonces era un festival de baile y una periodista de un medio muy importante, como sería aquí El País, vamos a decir, sí, me empezó a preguntar. Y me preguntó a mí, como portavoz del grupo, a ver qué opinaba de política. Entonces yo le dije que yo ahí no tenía que hablar nada de eso, que éramos de baile, que era todo eso así. Y recuerdo muchísimo, se me marcó, porque luego me pidió una entrevista personalizada para hablar con ella, para hablar todo esto. Y era una mujer borde. Y era eso, ella había ido a eso, a sacar ese titular. ya, Y recuerdo que lo que utilizó para atacarme fue, yo creo que lo que podría utilizar, por ejemplo, Tario para atacar es que eres demasiado idealista, es que eres demasiado ya. iluso. Y no se puede. Y luego el mundo es muy diferente a eso. Y yo le dije, el mundo será muy diferente a eso, pero hay mucha gente que todavía creemos que el mundo no. Exacto, Y, exacto. y yo creo que sería un toque de que podíais tocar bastante en ese sentido. Pero bueno, No, sí, sí, no, ha escalado claramente a Chiliano y por lo que dice, a esa periodista tampoco haríamos buenas amigas con ella. no, 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 no. Quedo en eso y ya está. Que nada, soy Rek, que te veo por aquí muy buenas. Antes de hablar sobre la novela, me suele gustar que conozcamos un poco a la autora de la novela. Porque cuantas más presentaciones y más entrevistas hago, me doy cuenta que cuanto más hablamos, más cosas de la persona encuentras en la novela. Y es la mejor manera también para conectar con el público y para darnos cuenta que el escritor no es un simple escriba que cuenta una historia, sino que hay mucho de cada uno. Por cierto, muchas gracias por su... que te dice también muy buena satira. Entonces, quiero que me cuentes un poco, a ver qué recuerdas de tus inicios. Me imagino que serían, no siempre ha sido así, pero me imagino que sería con la lectura. ¿Te introdujiste en el mundo literario con la lectura? ¿O fue muy unida a la lectura y la escritura? No, empecé siendo lector porque además leo desde que era muy, muy pequeño. La típica, bueno, yo creo que mucha gente en este mundo lee desde que era muy pequeñito, o sea que no es nada especial, pero efectivamente antes de empezar en escribir llevaba muchísimos años siendo lector. Realmente la idea de ser algún tipo de contador de historias sí que lleva más tiempo. De hecho, cuando estaba en la universidad, eh, participé en un grupo de narración oral, que al fin y al cabo no deja de ser otra manera de contar historias. En este caso no eran historias propias, eran relatos que leía o que buscaba y los contábamos, éramos cuentacuentos, ¿no? De hecho, ese grupo todavía existe, ellos han seguido, cambiaron un poco el formato, yo ya, pues bueno, duré unos añitos. Entonces, esa vocación, digamos, por contar historias seguramente siempre ha estado ahí, pero realmente acercarme a la literatura desde el punto de vista de escribir relatos y de escribir novelas ha sido algo casi, casi que muy tardío ya, porque la novela anterior, que era una novela corta, pues hace 5 años y fue realmente el primer intento de escribir algo un poquito más largo y terminarlo. Y estamos hablando entonces de que pues, estoy a punto de cumplir 50, con lo cual si hace 5 o 6, pues tendría 40 y tantos. Así que para nada fue pronto. Y para entonces, pues sí, llevaba, pues seguramente, si tenía 44, pues 40 o 30 y muchos leyendo. Pues ya te digo que desde muy pequeñito la lectura fue una pasión. Así que han estado bastante desligados. Me encanta esa conexión con la cultura oral del cuentacuentos. Aquí, justo en el pueblo donde vivo yo, en Ordicia, que es un pueblo pequeñito, dentro de lo que cabe, son 10.000 habitantes, hay incluso un concurso de literatura oral, de cuentacuentos, y una de las actividades que más les gustan a mis hijos, y una de las cosas que más le gusta, por ejemplo, a mi hija, que acaba de cumplir 3 años, es que ya va a poder ir al cuentacuentos.
que tiene un qué cuentacuentos cada bueno. 15 días. Y una de las cosas que más le gustaba era poder ir con su hermano al cuentacuentos, porque hasta ahora no podía entrar porque van los niños solos. Ahí lo que hacen es en una sala, un salón de actos, y solamente está el cuentacuentos con los niños. No entra ningún padre. Y es el espacio para ellos. Y es algo que me encanta. Esa tradición oral, que a ti también te gusta mucho, que a mí me encanta, aquí está muy unido también con la mitología y con la cultura y todo eso. Me imagino. Me encanta ver cómo hay muchísima gente, y aquí, por ejemplo, en el concurso este suele venir gente del mundo entero. Estuvimos la otra vez con un cuentacuentos colombiano, viene gente de Quebec, viene gente de muchísimos sitios, precisamente eso, que hace que mantiene esa tradición de contar cuentos. Y Yo es que creo es que es una cosa hipnótico. completamente universal, y además eso que dices, ¿no? Porque puedes contarle cuentos a personas de cualquier edad, literalmente, ¿no? Ujú, Yo tenía un puntito distinto ahí porque mi compañero, bueno, éramos 4, pero fijo éramos 2, y mi compañero sí que tiraba muchísimo de la tradición oral. Yo también, parcialmente, pero también me gustaba el punto de buscar cuentos muy literarios y trabajarlos para que pudieran ser contados en un ambiente que no era el suyo, porque eran cuentos más diseñados para ser leídos, ¿no? mm. Y en esa época me atreví a hacer eso incluso con cuentos de Borges, que son tremendamente rocambolescos en cuanto al vocabulario, que son muy alambicados, eso, con mucho artificio. Pero claro, lo que hacía era pues trabajarlos para que al final en una historia, contamos en un sitio en Sevilla, que ya no existe, era un club de jazz, y algunas noches entre semana y tal, pues nos tocaba a nosotros. Y era el momento, yo me lo pasaba, pero vamos, súper bien, porque esa transmisión que se da ahí cuando tienes a tus lectores, a tus oyentes, los tienes directamente delante, se están bebiendo tu historia con la vista, es inigualable. Eso no te lo da tampoco la literatura, es una sensación completamente distinta. Sí, porque tiene algo especial. A mí que me gustó ir a este festival, que además suele ser para niños y para adultos. Es eso, la parte hipnótica que tiene, que cuando ves a una persona que sabe contar muy bien una historia, un cuento, parece que desaparece el mundo. Solamente su voz te Mm. transporta y no se oye nada. Una pasada. O sea, ese ambiente que se crea es muy especial. Es muy mágico, sí. Nunca conté con niños, ¿eh? Me daba mucho miedo contar con niños. Son Es, un público muy exigente. sí, 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 y tiene una cosa muy maravillosa y peligrosa, que es que no se cortan. Y les No, por aburre, eso. y si les aburre, les aburres. Te lo dicen a Sí, la sí, ya cara, que está. no tienen ningún problema Y es para muy eso. complicado volver a introducirlos en la historia si ya se han ido todos. O sea que, Sí, sí, yo incluso lo hacía alguna vez con mis sobrinos, y mira que dices, mira, si son tus sobrinos, tienen, sí, precisamente tienen más confianza todavía. Si algún cuento no les gustaba, me decían, hasta aquí, que no nos aburre. Y dicen, y se acabó. gracias, pues nada. Pero eso contrasta, esa parte de letras podría contrastar un poco, o desde otro punto de vista, con la parte ingeniera tuya. Porque parece que nos enseñan que las ciencias y las letras tienen que estar peleadas siempre. Parece que es algo como que son dos mundos diferentes, que una persona de letras solamente puede estar hablando de letras, y una persona de ciencias puede estar hablando de... ¿Cómo llevas tú esa conexión entre dos mundos que desde fuera, la gente que no conoce eso parece que le choca, pero los que vivimos de... Yo, por ejemplo, soy profesor de ciencias y me encanta la literatura, no encuentro eso, pero es verdad que mucha gente sí ve esa parte, es decir, si es ingeniero, ¿cómo es que te da por las letras? Ya. Yo creo que es muy falso eso, ¿no? Como mínimo, hacer un juicio generalista de que siempre es así es claramente erróneo. Sí que es verdad que hay gente que es de letras y es muy de letras y no sabe hacer el cálculo aritmético más sencillo y viceversa. Gente que es muy de ingeniería, de matemáticas, o lo que sea, que porque las letras le pillan muy de lejos. Pero es que hay de todo en el mundo. Hay mucha otra gente que no es así y que le atraen los dos mundos, pues a lo mejor por igual o no, depende, ¿no? Es decir, que el abanico es completo. Te puedes encontrar a personas en todo el espectro. Entonces, asumir que alguien, por ejemplo, en mi caso, que estudio una ingeniería, yo estudio ingeniería informática, eh, que hay ingenieros que dicen que eso no es la ingeniería, todo Ah, esto, pero bueno, bueno, sí, sí, sí. que siempre hay este tipo de comentarios. Entre eso y el Pues pica arquitectos e ingenieros también. por Mucho eso, aquí. entonces, el buscar esos falsos estereotipos que en realidad no ha justificado a nadie, y de hecho es que es muy fácil desmentir, que luego la literatura está llena de gente de ciencia que ha escrito cosas maravillosas y que se ha ganado la vida, de hecho, más como escritor que como persona de ciencia, ¿no?
En mi caso es que es muy natural, porque directamente lo que pasa es que yo tengo muchos gustos muy variados y me acerco a las cosas pues con la misma intensidad, con la misma curiosidad, con el mismo interés, sean de un tipo, sean de otro. Yo, de hecho, por ejemplo, la historia es algo que siempre me ha interesado muchísimo, que no, bueno, puede pensarse que es un poquito más de letras, pero realmente no es ni una cosa ni otra, no es literatura, no es, aunque es verdad que es una carrera un poco más de letras. Y de hecho llegué a matricularme por la UNED para estudiar historia. Lo que pasa es que lo hice en el peor momento de mi vida. Mi hijo acababa de nacer y aquello fue una decisión muy, muy loca y muy mal tomada. Y al final, pues nada, tuve unas cuantas asignaturas y lo dejé. Pero no he dejado de leer historia, porque la historia me gusta muchísimo, ¿no? Y bueno, seguro que estás pensando en alguna relación con la novela cuando Sí, hablemos luego, ligeramente se nota que te que gusta va la por ahí. historia, sí. Y me sigue interesando leer historia y leer a gente que escribe sobre historia, pues, o sea que no creo que sea difícil compaginar todas esas cosas cuando son naturales, Mm, cuando no las estás forzando. Y en mi caso es que todo se da de manera muy, muy orgánica. Me sí, gusta algo y me tiro a la piscina y punto. hablaremos eso de esa parte histórica porque sí, porque se nota que te gusta mucho la historia, lo que sea un mundo de fantasía. Y ahora, antes de empezar, hablaremos de un poco de tu obra anterior, pero sí me gustaría, Ujú. claro, hay mucha gente que lo que dice es ingeniero. Me acuerdo en mi carrera, por ejemplo, en arquitectura, sí decían, tener el chascarrillo de que los ingenieros eran arquitectos sin gusto estético, de piques que suele haber de vez en cuando. Y y los ingenieros, amigos míos que son ingenieros, siempre solían decirme que en cambio en ingeniería decían lo contrario, que era precisamente que los arquitectos éramos malos ingenieros, que escondíamos lo que no sabíamos hacer con cosas bonitas. Ya. Pero Vaya donde te vas a encontrar el chascarrillo de eso, claro. sí, 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 no, hay un mundo también, hoy en día igual no tanto, pero además en la generación de mis profesores y así, bastante pique, ingeniería arquitectura. Sí, y seguramente lo sigue habiendo. Sí, 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 pero sí sí que es curioso que, por ejemplo, siendo ingeniero y además que ingeniero informático, pues que podía parecer para que dices, pues mira, pues si voy a escribir, como mucha gente suele hacer, voy a escribir ciencia ficción. Que como es mi mundo informático, imaginarme algo informático, algo. En cambio, tú has sido por lo contrario, has sido por la fantasía. ¿Qué tiene la fantasía que te provoca contar historia? Em, yo escribo ambas cosas y leo ambas cosas y sin embargo mi vena principal, mi tirón principal siempre es hacia la fantasía. La verdad es que no sé contestarte el por qué. Yo creo que es lo que más placer me produce en general, que normalmente he disfrutado muchísimo algunas obras de ciencia ficción, pero de algún modo siempre encuentro que cuando leo obras de fantasía que me gustan, es como que estoy en mi espacio, es como que estoy donde me siento realmente a gusto, ¿no? Y nunca he sabido decir exactamente por qué, porque además me gusta todo tipo de fantasía, ya digo, y en realidad también me gusta la ciencia ficción, ¿no? Con el género, el terror, algunas cosas las disfruto, pero no soy lector acérrimo de terror, no es lo que más leo, y de momento no me he atrevido a escribir nada de terror. Sí que he jugado con los otros dos géneros, ¿no? Y aún así, ya digo, yo creo que, y además mis amigos me lo dicen, bueno, que me va la marcha hacia la fantasía y que claramente si la cabra tira al monte, esta cabra tira a ese monte, ¿no? El de la fantasía de manera un poquito más natural. Aunque hay veces que, evidentemente, ciertas historias es preferible contarlas a través de la ciencia ficción, ¿no? Y algunos de los relatos que he contado, que he escrito, son claramente de ciencia ficción. Las dos obras un poquito más largas que llevo publicadas hasta el momento sí que son las dos de fantasía, aunque también es cierto que son bastante diferentes, o creo que son bastante diferentes. Pero no, en Ah, realidad no sabía contestarte, ya, porque ya te digo, no tengo muy claro. Tampoco me preocupa demasiado el porqué de las cosas. Es no. decir, yo no tengo tendencia a autoanalizarme, ni siquiera analizar a nadie más. Las cosas ocurren, estás a gusto, bien, pues ya está. Nunca tengo la necesidad de investigar el porqué. ¿Por qué me gusta más la fantasía? Pues porque sí. Es que nada, Jersey Owen, que andas por aquí, muy buenas. Eh, ya para acabar esta parte, sí quería preguntarte, tienes eso, la primera novela, Los colores del acero, luego tienes un rato de visiones, luego estuviste también finalista en el Domingo Santos, y ahora esta novela, La canción de arena. Claro, vamos evolucionando, pero si, por ejemplo, alguien quisiera que conociera, parte del libro que vamos a hablar ahora, y quisiera que conociera quién es David o qué quieres contar en tus historias, de eso que hemos hablado, de la corta o del visiones o qué le recomendarías que leyera de ti?
¿Qué hay algo que digas, mira, esto es especial para mí? Hombre, Los colores del acero fue un poco ópera prima, entonces tiene el punto, ese candor de la primera cosa que consigues terminar. Hay que mirarlo con cierto cariño, porque yo mismo ahora lo revisito y es evidente que estaba comenzando en el oficio y lo típico, ¿no? Pues ahora no lo escribiría de esa manera, o puede que ni siquiera escribiera esa historia, si tan siquiera. Igual sí que escribiera una historia basada en, pero no exactamente la obra que escribí sobre Kenji, que es el nombre del protagonista. Y tiene ese puntito especial porque era una historia que llevaba conmigo muchísimo tiempo. Llevaba como 10, 12 años, que yo le daba muchas vueltas, que escribía ideas en cuadernos, que los perdía, que los recuperaba y nunca me lanzaba a decir, oye, voy a poner esto a término, ¿no? Voy a sentarme, voy a acabarlo. Y fue un acto de disciplina, a decir, oye, ¿qué va a pasar? Que no voy a ser capaz de escribir nunca una historia completa. Entonces realmente fue una especie de reto a mí mismo que me senté un día y dije, pues hasta que no la acabe no paro. Y tardé, no sé, unas cuantas semanas, porque también es una obra corta, tiene un poco más de 30.000 palabras, y tiene ese puntito especial de ser la primera. Entonces, no sería mala idea empezar por ahí, sabiendo que es una primera obra. Luego están los relatos. En los relatos, en realidad, son muy, muy variados, muy, toco temas muy distintos. Hay algunos muy de ciencia ficción, hay otros muy de fantasía, hay algunos de viajes en el tiempo, en ciencia ficción y en fantasía, que es una cosa que me gusta mucho, meter viajes en el tiempo en una ambientación que no sea la clásica, ¿no? El relato que acabó en el Domingo Santos de finalista, que le hemos dado un millón de vueltas, porque luego acabó en el Patreon del Transbordador, luego fue el primero que publicó la iniciativa Futuro House de Cristina Jurado y Inés Galiano y Nelly, no me acuerdo el nombre del apellido de la otra persona que compone la iniciativa. Lo tradujeron al inglés y la verdad es que es uno de los relatos de los que estoy más satisfecho porque costó muchísimo escribirlo. Era una especie de homenaje a otro relato de Ted Chiang, que es muy complejo y lo disfruté muchísimo porque cada vez que decía, ya lo he terminado, lo releía y decía, joder, esto no puede pasar así, porque entonces no pasaría esto otro, porque se daban muchos saltos, ¿no? Entonces, ese también es muy interesante. A mí me gusta mucho hacer cosas complejas, dejar huevos de Pascua, y ese también es muy representativo de mi forma de buscar este tipo de retruécanos, ¿no? Pero hay unos cuantos relatos más que nos has mencionado que han aparecido en algunas antologías y algunos también son muy yo. Por ejemplo, el que apareció en la cuarta antología de Dorna, que digamos se ha ido mandándoles un relato al año y he tenido suerte, salvo la última, que ya no ha habido suerte, la quinta, pues las cuatro anteriores hay un relato mío y el de la cuarta, que se llama A través del bosque carmesí, es un relato que a mí me encanta. O sea, yo estoy muy orgulloso de él porque además lo disfruto mucho como lector, es un relato muy bonito. Y ahí también hay mucho de mí, hay algún mensaje que también aparece en la canción de Arena, relacionado con el ecologismo, ¿no? Con la idea de cómo maltratamos la naturaleza. Entonces, bueno, yo diría que como tampoco he escrito muchas palabras, que lo ideal es leerlas todas y ahí ya, ya Vale, seguro que es la mejor forma. perfecto. Entonces vamos a empezar ya con la canción de arena, la novela que Muy nos bien. trae aquí. Eh, sí quiero antes, hay algo que me llama la atención, justo con lo que has dicho ahora, de esa sensación de que ese mensaje ecologista o social, o que hay muchas veces que en la ciencia ficción sí solemos hacer divisiones más claras cuando pues distopía, es una ciencia ficción hard, soft, es una ciencia ficción social. Tengo la sensación que en la fantasía se hace como una especie de gran ancha, como suelen decir la fantasía épica o fantasía urbana, cosas así, más el escenario que más que el mensaje. Eh, y en cambio hay novelas que son claramente sociales, hay novelas que son ecologistas, hay novelas que... Y en cambio parece que la fantasía nos cuesta eh, dar ese paso de decir, si la ciencia ficción permite que sea ciencia ficción social, ¿por qué la fantasía no? ¿Qué crees que la fantasía metemos todo en un gran cajón como si todo fuera lo mismo? No lo sé, ni siquiera sé si realmente lo hacemos o si lo hacemos todo, porque, porque no sé, hay autores de fantasía que claramente podemos identificar que tienen un mensaje social importante detrás por el tipo de sociedad que retratan, por el tipo de mensaje que transmiten, sobre todo en esa parte social que estás comentando, ¿no? En el hecho de que haya determinadas estructuras de poder que vayan contra cierta parte de la población,
que haya abuso, que haya maltrato, que haya pues, diferencia de clases y eso esté muy marcado. Quizá también tenemos una idea un poquito maniquea de algún tipo de fantasía y a lo mejor resulta que realmente la escena mundial a día de hoy ya no es tan así. Normalmente lo que te permite saber qué es lo que se va a escribir en los siguientes años es lo que la gente está publicando en relatos, principalmente en el mundo anglosajón. Y eso está tremendamente vivo y ahí hay un montón de mensajes de todo tipo que están en toda clase de ambientaciones y de géneros, ¿no? Evidentemente la ciencia ficción sigue estando ahí para poder hacer esa función prospectora del futuro, pero hay ambientaciones fantásticas de todo tipo, he mencionado unas cuantas, donde evidentemente también hay mensajes porque el autor, la autora ha decidido transmitirlos a través de esa ambientación. Entonces, yo lo primero que haría sería preguntarme si realmente esas ideas que quizás sean un poco heredadas siguen vigentes o en realidad estamos hablando un poco de lo que pensábamos hace unos años y en realidad ya ahora las cosas no son tan así, ¿no? No Sí, lo sé. no, yo creo que es lo que dices tú. Yo creo que hay una apuesta mucho mayor hoy en día a meter ese tipo de mensajes. Lo que no sé si desde fuera, incluso desde el mundo editorial, se fomenta esa parte de ideas de otro tipo de ciencia, con lo mismo que otro tipo de ciencias ficciones, el hop punk, afrofuturismo, yo qué sé, que ya tienen sus propias etiquetas. Parece que la fantasía nos cuesta más Ya, el poder decir con orgullo, para que para mí es un orgullo y me parece maravilloso que además de que sea una novela maravillosa de fantasía, tiene una carga social, tiene una carga ecologista, tiene una carga buscada, consciente y reivindicativa. Y que yo creo que es un plus, no es que sea poner una etiqueta de para que sea para un tipo, no, es simplemente poner un plus y decir que no solamente es eso. Al final, la fantasía es un escenario donde puedes contar mil historias. no, sin Y, duda, y sin duda. esas historias pueden contar historias que influyen en ese mundo solo, o pueden estar hablando, lo mismo que hace mucho la ciencia ficción, estar hablando de nuestro mundo en un mundo de fantasía. Que te permita los juegos de la fantasía, que te pueda permitir adentrarte en temáticas que a veces incluso en el realismo es más complejo entrar. Pero tengo esa Sí, sensación, sí, como que nos cuesta, nos da, en fantasía da un poco como de vergüenza el decir ese tipo de cosas. Es más eso, coger el escenario y decir, es fantasía urbana, ya se ha admitido eso como fantasía urbana, fantasía épica, ese tipo de cosas, pero no tanto el mensaje que lleva la historia. quizá sea porque los lectores no esperan eso. Y entonces a los autores quizá les asuste un poco Mm, que cuando el lector encuentra algo donde esperaba encontrar otra cosa, pues automáticamente abandone la historia o bueno, diga esto pues ha decepcionado o lo que sea. Porque efectivamente al final es una cuestión de etiquetas, ¿no? Y parece que el que va a buscar determinado tipo de mensajes los va a buscar en un tipo de literatura y cuando va a buscar otra está buscando otra cosa. En otra entrevista reciente me preguntaba precisamente el Yunque de Efecto, que ha salido ayer, antes de ayer, y me preguntaban precisamente sobre hasta qué punto no me preocupaba que con esa vocación escapista que tiene la narrativa de fantasía, pues no pudiera ocurrir que los lectores se distrajeran un poco de ese mensaje que hay detrás, ¿no? Claro, yo no voy a estar en lo que tienen que hacer los lectores. A mí me ha apetecido contar esto y en lugar de elegir una ambientación de ciencia ficción, he elegido no solo la ambientación. A ver, la ciencia ficción no es solamente una ambientación, no, tiene que haber un novum. Y entonces aquí realmente no lo hay, o bueno, no lo hay. La verdad es que bueno, si escarbamos podríamos pensar que también, ¿no? Hay mucha hibridación. A ver, si yo cojo y pongo aquí a un señor que viene de otro planeta, que aterriza en este, y cuento la historia de su punto de vista, pues seguramente me habría salido una historia de ciencia ficción porque la estaría contando desde el que llega a ese otro destino y se encuentra esa otra civilización y están pasando cosas, ¿no? Y a lo mejor solamente con eso ya hubiera cambiado el tema, porque realmente están en otro planeta. Entonces, pero bueno, es un mundo de fantasía porque he dejado el nivel tecnológico a un cierto nivel, que existe la magia, que son decisiones que claramente van en la dirección de que el género sea el que es, etcétera, etcétera. Me apetecía más contarlo de esa forma. Pero ya digo, yo me gusta escaparme un poquito de esas etiquetas, hibridar todo lo que se pueda y, ¿por qué no? Si me apetece contar una historia de fantasía, no renunciar a que pueda transmitir determinados mensajes y viceversa, ¿no? totalmente de acuerdo. Y además, yo cada vez más defensor de eso, de la hibridación y de la apuesta. Es decir, yo quiero contar realmente una historia escapista de, evadirnos pasando, sino al revés. A veces poner el foco y decir, yo quiero es que seas consciente que a través de
la fantasía, también te puedo hablar de cómo nos manipulan, te puedo hablar del ecologismo, te puedo hablar de las luchas de poder, te puedo hablar de cómo las luchas de claro. arriba afectan a los de abajo. Y para mí, precisamente, eso lo que hace es sumar capas. Y para mí eso es justo lo que me encanta, descubrir esas capas tras capa y darte cuenta que es mucho más compleja de lo que es una historia divertida. Que es divertida y es algo que me encanta descubrir. Entonces, tú, cuando escribiste la canción, o cuando tuviste esa primera idea para escribir la canción de Elena, ¿qué es lo que querías contar? Em, Fíjate que se ha dado un poco la circunstancia de que la historia parece que le haya venido bien que se publique justo donde se está en el momento que se está publicando, porque de lo que quería hablar eh, era sobre todo de cómo utilizamos determinados mecanismos, y en este caso la guerra, para mantener el control y para realizar una manipulación, pues a veces muy, muy, muy intensa, ¿no? Entonces, no podríamos estar viviendo un momento más cercano que el que estamos viviendo ahora al tipo de mensajes que están en la historia y que eran los que yo quería transmitir. Cuando elijo una cita, cuando elijo una manera de poner ahí la atención del lector justo en las primeras páginas que abre, normalmente ahí está el tema principal que quiero transmitir, ¿no? Y en este caso, la cita es de Valéry, que habla precisamente como, no recuerdo literalmente, la podemos leer, pero básicamente lo que dice es que la guerra es algo que se inventan para que determinada gente se machaque, pero evidentemente los que se lo inventan pues no son los que se hacen daño, ¿no? O sea, que no deja de ser un instrumento de control, un instrumento Sí, de mira, lo tengo aquí ejercer el delante y poder. ya te lo leo. La guerra es una masacre entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Claro. Entonces me parecía súper representativa. Y aunque hay más mensajes de los que me apetecía hablar, creo que el principal es este. Hay otro mensaje, lo he dicho, ¿no? El ecologismo tiene también un peso específico importante en la historia, en lo que hay, lo que opinan algunos personajes y justo lo contrario de lo que opinan otros, y también me apetecía hablar de eso, pero quizás el principal sea este. Y cuando arranqué la historia, de hecho, el hecho de que el Imperio Tridio se parezca tanto al Imperio Romano tiene dos finalidades, y una es esta. Una es que sea muy sencillo asociar a ese opresor con algo que todos tenemos porque hemos estudiado toda la historia, o si no lo hemos estudiado, lo hemos visto en un millón de películas. O sea, todo el mundo sabe, en general, tiene una idea bastante aproximada, bastante cercana a la realidad de cómo se comportaba ese imperio, que no ha sido el único, pero que de algún modo tiene un peso específico en la historia muy, muy fuerte. Y en el momento en que eh, buscas el anzuelo para que eso se convierta en el rescate de ese tropo que está en la cabeza de todos, es muy fácil entender de qué estamos hablando y no tienes que explicar mucho más, porque todo el mundo sabía que estos señores llegaban y decían, pues aquí me interesa porque aquí hay plata, porque aquí hay estaño, porque aquí lo que sea, pues esta será mi nueva provincia y punto, ¿no? Traigo aquí a mis legiones, masacro al que se me oponga, esclavizo al que quede y luego a partir de allí, pues los romanizo, los convierto en ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, dependiendo. Gades, yo soy gaditano, Gades durante un momento fue la segunda ciudad de importancia después de Roma del Imperio Romano. O sea, que era como totalmente asimilada ya, ¿no? A esas estructuras. De hecho, hubo eh, cónsules y emperadores que surgieron de la Bética, que surgieron de esta zona, ¿no? Hay gente muy importante que estaba en esas estructuras de poder. Y ese era el mecanismo que utilizaba, ¿no? Primero llegaba, masacraba y luego iba asimilando hasta que homogeneizaba todo. Toda esa diferencia quedaba anulada porque todo era Roma. Eso es muy fácil de ver con Roma y por eso este imperio, el Imperio Trigo, se parece tanto a Roma, porque la idea era transmitir lo mismo. Hoy en día, ¿quién está haciendo eso, aunque sea de otra manera? Bueno, pues varias naciones, pero quizás los Estados Unidos sean la más representativa, ¿no? Allá donde tienen intereses, pues se buscan la manera de estar representados, de tener estados satélite aliados muy, muy, muy atados, y podemos estar pensando en Israel, que está muy, muy en el día a día en este momento, pero no es obviamente el único. Y a partir de ahí, pues realmente es un imperio global, un imperio que pretende ejercer su control en la totalidad del planeta. Bueno, pues de eso quería hablar, de qué ocurre con la gente cuando determinadas personas, porque al final hay individuos detrás de estas ideas,
mueven los hilos necesarios para que las cosas ocurran de esta manera. Sí, y eso se ve de maravilla. Prólogo, canta. Porque es un prólogo que dice mucho sin decir todo, porque es un prólogo que te deja una sensación muy rara en el prólogo en el que de repente te das cuenta que lo que hablas, que la guerra es más que una batalla entre dos estados, es, es muchas veces ese juego, esa necesidad que tienen para, para crear a veces incluso mismos, para crear control, para algo que yo, por ejemplo, que a mí una más vida, su presencia fue, se ve también esa imagen de esos dos grandes continentes matándose entre ellos, atacándose para crear ese odio el uno al otro y luego lo que vas descubriendo. En 1904 no creo. Pero el darte cuenta el juego que hay de qué parte es real, qué parte no, de ese gran enemigo o provoca para que al final ese control. Y eso en tu novela en cierta manera se ve. Pero además se ve, siendo tan cortita antes, se ve sobre todo porque al colocar los protagonistas, colocas muy poquitos protagonistas o muy pocos personajes, pero que vienen de mundos muy diferentes entre ellos. ¿Cómo fue ese momento en el que, claro, tengo que enfrentarme a un mundo que sí, que recuerda al Imperio Romano, pero que es diferente? Que no tengo el Ujú. Mediterráneo, sino que tengo un océano de arena. Ahora hablaremos del océano de arena y las serpientes, pero que además tengo personajes muy variopintos como una cazadora, es hija de, como vamos a decir, un mando del ejército que anda también por ahí, como el mandamás, como la hija de alguien poderoso económico que también está coqueteando con la política, como dos personajes que me encantan, que son esos dos invitados curiosos, que hablan también de manera muy curiosa, eh, que ven que han venido de otras tierras y que ven todo lo que está ocurriendo a lo suyo a través de su prisma. ¿Cómo fue plantearte y decir, cómo planteo todo esto tan complejo en una historia tan corta? Pues, a ver, tampoco te puedo decir que realmente cada personaje, los personajes están ahí en parte porque necesitaba esa diversidad y en parte porque los necesitaba para mover la trama. En algún caso, alguno no era imprescindible para una de las tramas, pero sí lo era para alguna otra. No hay, yo creo que hay como un par de tramas principales. Mm, Y lo que pasa es que una vez que tienes la primera función, que ahí son todavía arquetipos prácticamente, son notas, igual que la trama todavía está en una escaleta por desarrollar, a lo mejor como mucho con un apunte por cada escena, los personajes son, pues este personaje va a ser tal y va a ser el que se encargue de, y luego lo que pasa es que esos personajes van tirando de ti y las partes en las que en realidad ellos, o sea, que no tenían que ver con su razón de ser, que no es la principal razón que ellos tenían para usar ese personaje, ellos tienen que dar su visión del otro. Por ejemplo, los occidentales, estos dos que has comentado, vienen del otro lado del océano, Uraki y Chanaku, que efectivamente hablan de una manera curiosa, luego si quieres hablamos de eso. sí, Eh, pues ellos no vienen a hablar tanto de la guerra, porque su interés principal son las serpientes, pero evidentemente también hablan de la guerra, porque además la están viviendo en primera persona, porque la guerra ya se ha trasladado a su propio continente, ¿no? La guerra ha cruzado el océano y se está extendiendo, ¿no? Eh, todos los grandes conquistadores, pues evidentemente lo que ambicionan es ser conquistadores globales, y esto ya está ocurriendo en el momento en el que se cuenta esta historia. Entonces digamos que ellos dos no participan tan activamente en la trama que tiene que ver con la guerra, pero hablan de ella. Entonces, al final, en el momento en el que aquello va tomando forma y los personajes pues tienen voluntad, adquieren volumen, lo que ocurre es que se expresan y terminas encontrando ese crisol porque efectivamente has buscado la diversidad y van encajando todas las piezas simplemente si los dejas hablar, porque cada uno tiene ya su personalidad y es muy sencillo, al final es un poquito un juego de rol, ¿no? Marnelia, por ejemplo, hace un viaje, tiene que ser muy breve, pero hace un viaje que, bueno, creo que se ve venir bastante. Arnelia es uno de los personajes, ya hablaremos, yo me estoy colando un sí, poquito. sí, sí, tranquilo. Eh,
Pero bueno, ¿qué ocurre? Que a través de ella también se puede ver cómo se descubre un poquito desde dentro la visión que se tiene, porque al final es una víctima más de toda esa propaganda, de cómo han vendido que las cosas son porque tienen que ser, ¿no? Y justamente cuando se encuentra con gente que no está en su mundo habitual, que viene de otra órbita, de otra esfera, de otra parte de la vida, pues empieza a hacerse preguntas que hasta ese momento ni siquiera había tenido en la cabeza, porque eso es parte de la eficacia de ese control, que tú no te llegues ni siquiera a hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Porque aceptas la historia oficial. Pero bueno, Marnella me sirve para eso. En el momento en el que empieza a encontrarse con esas otras realidades, pues se da cuenta de que está viviendo una vida que en parte no era así, que en parte era falsa, que se le habían contado. Y a partir de ahí, como tiene una personalidad muy fuerte, pues dice, yo quiero descubrir la verdad. Y eso te sirve también como elemento conductor para una de las tramas, ¿no? Entonces, ya digo, se va dando un poco, es decir, no tenía todo totalmente diseñado desde el primer momento, sino que en un primer momento lo que estoy es respondiendo a las necesidades de la trama y como sí que hay una voluntad por esa diversidad, luego lo que ocurre es que me aprovecho de ella porque puedes ir cambiando el punto de vista y explicando todo desde todas esas visiones distintas, ¿no? Y al final es como muy orgánico también, porque simplemente los dejas hablar. Luego arrancamos, y vamos a empezar a hablar de personajes y del world building, porque arrancamos, una vez pasado ese prólogo, con esa caza de las serpientes, que te recuerda tanto a Moby Dick o te recuerda tanto a los balleneros, aquí que somos tierra de balleneros y que de pequeño te han contado mil veces la historia de los balleneros, cómo salían las carreras, cómo rodeaban, cómo... eh, pero claro, con serpientes de arena y navegando sobre arena. ¿Y cómo fue esa parte en la que tenías que conjugar y por qué buscaste esa idea de mares de arena y de serpientes de arena como idea central? Porque lo que al principio puede parecer casi como un guiño, una- como una escena para conocer a un personaje de Nilo, en realidad se convierte en algo mucho más importante. ¿Cómo fue el decidir que el océano no iba a ser pues como tendría el Mediterráneo del Imperio Romano, sino que sea un océano de arena y además a serpientes enormes habitándolo? Pues la idea de una arena fluida, donde la que se pudiera navegar, en la que al final pudiera flotar y pudiera construir naves que la atravesaran, me vino, y lo acabo de desvelar en esa otra entrevista que te comentaba, me vino de un vídeo que vi también de un ingeniero súper divertido, que dejó su trabajo para dedicarse en exclusiva a su otro trabajo de divulgación, que se dedicaba pues a plantear retos interesantes y resolverlos y los ponía en su canal de YouTube, que se llama Mark Robert, que hacía muchos de estos experimentos que los convertía en juegos y jugaba con sus sobrinos. Además fue muy bonito porque un poquito más adelante, cuando ya llevaba muchos capítulos, presenta a su hijo y su hijo era autista, entonces hasta el momento lo había mantenido fuera de las cámaras y en el momento determinado pues lo mete también en sus historias, ¿no? Y hasta ese momento siempre jugaba con sus sobrinos, ¿no? Y además tenía una relación como muy divertida. Y en uno de esos episodios, pues el tipo inventa una manera, o bueno, esa manera ya estaba inventada, pero él lo que hace es implementarla en una piscina, la llena de arena y la convierte en un fluido. Y lo hace de una manera muy sencilla, que es inyectarle aire. En el momento en el que el aire se mezcla, o sea, se introduce entre los granos de cualquier sólido granular, no tiene por qué ser arena, cualquier sólido que esté formado por granitos, si se hace de una manera determinada, ese sólido se comporta como un fluido. Y a mí aquello me pareció absolutamente mágico y dije, esto tengo que usar en alguna parte. Eso estaba ahí, estaba un poco, al final una historia siempre es sumar 7 8 10 500 ideas y engancharlas de manera que unas potencien a las otras, ¿no? Pero de algún modo, la idea de un mar de arena navegable quedó ahí, en la trastienda de las ideas. Y ahí sí lo que pasó es que el ingeniero que hay en mí empezó a preguntarse, bueno, si alguien usara este método, ¿cómo habría llegado a descubrirlo? Lógicamente no viendo un vídeo de YouTube, ¿no? Entonces, ¿cómo solemos llegar a hacer cosas que luego ya tenemos completamente convertidas en el cotidiano? En muchísimos casos, observando la naturaleza, que ya resolvió ese problema, ¿no? Antes de que el hombre volara, había un montón de criaturas que volaban. Antes de que fuéramos capaces de construir submarinos, pues ya teníamos bichos que son capaces de bucear o de sumergirse o aguantar presiones. Entonces dije, pues si existiera una criatura que es capaz de fluidificar la arena, ¿qué forma tendría? ¿Cómo sería? ¿Qué aspecto tendría? Y ahí empecé a imaginar el aspecto físico, la morfología de la serpiente de arena.
que realmente pues serían eso, como una especie de criaturas fusiformes, serpientes, gusanos, llámalo como quieras. Al final son unas estructuras alargadas con los elementos morfológicos adecuados para ser capaz de convertir la arena en un fluido y navegar por ella. Así que las personas, los seres humanos de este mundo habrían observado cómo lo hacen y habrían implementado un mecanismo de imitación, que es lo que hacemos siempre, por eso los aviones tienen las alas de la forma que la tienen, para coger ese conocimiento y utilizarlo en provecho propio. Con lo cual ahí surgió una idea de ambientación muy divertida, porque bueno, la idea de un mar de arena navegable con tecnología y también con una tecnología natural, porque hay criaturas que lo hacen de manera natural, era como, no sé, como que cuadraba muy bien. Y a partir de ahí, las serpientes, que hasta ese momento eran un elemento eh, que me permitía explicar por qué navegaban las personas de esa manera, adquirieron un matiz propio y, claro, empecé a preguntarme cosas sobre ellas. Bueno, y si se mueven así y si tienen estos órganos, ¿cómo hablan? ¿Cómo se comunican? Entonces empecé a desarrollar esas otras criaturas y eso dio lugar a una parte importantísima de la novela. Sí, sí. Porque hay una cosa que me fascina de esa. Vamos a destripar para que la gente lea también esa parte. Que es lo que dices tú. Dices, vale, pues invitamos a esos serpientes, a esos eh, seres de la arena que insuflan ese aire. ¿Cómo explicas a través de Nilo? ¿Cómo explicas qué es lo que ocurre si de repente ya no hay ese aire? Mm. Pero Y dejamos que lo lean, ¿no? sí, por No lo eso, contamos. porque impacta mucho y dices, ostras, que cuando nos imaginamos navegando, esos balleneros y así, dices, ostras, claro, lo que siempre solemos decir, claro, tú ves cuando funcionan las cosas, pero ¿qué pasa cuando no funcionan? Y, y me gusta mucho. Y además aquí es donde introduces esa parte mágica que también que son pinceladas, pero yo creo que aparte se agradece que sean pinceladas. No hace falta que tengas un sistema de magia completamente desarrollado y explicado. Al final, un poco me recordaba cuando hablas de esa magia para soplar, esa magia que tienen para el fuego o lo que sea, ese otro plano, o sea, otro lugar donde ocurren esas cosas. Me recordó un poco, y además siendo arena y así, un poco a los jin, a esa cultura también árabe, esa cultura de esa parte de magia que convive con ellos y convive con el cierto. ¿Cómo fue esa parte de repente decir, vale, yo estoy utilizando esa parte de voy a imitar a esas serpientes, pero cuando de repente decimos, vale, pero es que llego a tanto y echas manos de la mano de la mano? ¿Cómo fue ese proceso de crear esa magia y que no sea que a veces es ese peligro de decir, bueno, si no sé cómo solucionarlo, es magia? Entonces, ¿cómo fue ese equilibrio de ir Ya. consiguiendo el equilibrio entre un mundo no tan mágico y muy romano con la presencia de la magia? Bueno, aquí yo lo que sí tenía claro es que la magia no tenía por qué ser una parte fundamental. Y también tenía claro que era un mundo de fantasía que por tanto me podía permitir que hubiera magia, que hubiera un sistema de magia. Cuando digo magia, pues podemos hablar de dioses que otorguen poderes, podemos hablar de hechiceros, podemos hablar de un montón de cosas. Depende del sistema de magia o de lo que se invente, ¿no? Yo no necesitaba, por ejemplo, los colores del acero, a pesar de que en la historia no aparece, prácticamente no aparece el sistema de magia, el sistema de magia que hay detrás de los colores de acero es tremendamente complejo, está muy, muy, muy trabajado. O sea, yo me inventé un sistema que tenía muchísimo potencial y lo que pasa es que en la primera historia, siempre he pensado en volver a ese mundo, en la primera historia prácticamente no aparecía porque no tenía necesidad de que apareciera. Aquí me pasa lo contrario. Aquí sabía que iba a haber magia, pero necesitaba algo muy sencillo, básicamente para eso, para resolver determinados usos que si fuese una historia de ciencia ficción, pues habría tenido que ser a través de tecnología y habría tenido que inventar algún tipo de motor, algún tipo de mecanismo para, en este caso, por ejemplo, insuflar aire o lo que fuera. Entonces, me quedé con uno de los sistemas más sencillos que puede haber, que es el de invocación y atadura. Invocas una criatura de algún otro plano de existencia, la atas a un instrumento de control y a partir de ahí usas algunos efectos que son naturales a esa criatura. Que está, pues, yo qué sé, en 10.000 millones de obras y no se explica mucho más.
y no deja de ser una magia elemental. Efectivamente, aquí yo los llamo genies o jinns, los típicos genios, pero efectivamente están muy ligados a los elementos. Y ya digo, aquí no pretendía ser original, no pretendía inventar nada. Si necesitas fuego, pues vas a atar un elemental del fuego o una salamandra, según algunos lores. Si necesitas viento, pues vas a atar un silfo o un elemental del aire. Si tienes que hacer que algo sea más duro, más fuerte, más tal, pues usarás un elemental de tierra para darle esa propiedad y ya está. O sea, en este caso no había una intención de mover nada más. Así que sí, es un instrumento que cuando estás en una habitación de fantasía puedes tirar de él. A mí, yo no voy contra esa idea, todavía no recuerdo que me comentaba, lo de porque lo hizo un mago, tiene que valer tal cual, ¿no? Sí y no. Es decir, yo no necesito llegar hasta el final de cómo se explican las cosas, pero sí me tienen que parecer mínimamente coherentes. O sea, lo que no puede es rechinarme y que tires de algo que te lo inventes sobre la marcha para salir de un aprieto. No. O sea, una vez que has decidido cuál es tu sistema, lo tienes que resolver todo con ese sistema. No lo cambias y lo adaptas para que funcione en cualquier situación, sino que de algún modo o resuelves los problemas de una manera o algunos problemas son irresolubles porque ese sistema no es capaz de resolverlos, ¿no? Sí, sí, que no Entonces sea. yo suelo tener esa aproximación, que aunque sea magia, y la magia obviamente en nuestro mundo no existe, la magia tiene que tener algunas reglas y esas reglas aplicarse siempre. Sí, y que no sea un recurso ni fácil, ni facilón, y que además sea un atajo. Pero en tu caso, cosa que no sé contar, tiene mucho peso. eh, Tiene mucho peso filosófico más. Pues me gustó mucho como al principio, que parece casi como una herramienta más, como puedes decir, claro, no se extraña tanto si hablamos de, qué sé, que los barcos tienen un motor que aire a presión o lo que sea, y no nos preocuparíamos. En cambio, la magia parece que hay que justificar algo más. Pero en cambio, tú le das una vuelta a la historia y te das cuenta que ahí también hay una reflexión Mm, sobre la idea principal del uso de- del poder y de todo ese tipo de cosas. Y es una lectura que me gusta mucho, como la hace Nilo. Como hace Nilo, de repente abrir los ojos. O sea, que algo que para ella es tan natural, cuando alguien desde fuera te hace ver qué es lo que estás haciendo, eh, claro, yo decir lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, a veces ocurre. Y a veces ocurre sin claro, darnos cuenta en personajes tan reivindicativos como Nilo. claro, que no son perfectos y que no se han hecho todas las preguntas que se podían hacer. Este tema que cuenta y que obviamente no podemos explicar mucho más porque estaríamos estropeando la experiencia de los lectores, a las lectoras. Fue una de estas circunstancias en las que surge porque simple y llanamente hago un juego de rol con los personajes, especialmente en los diálogos, ¿no? Y entonces, esto creo recordar, porque tampoco que tenga apuntado todo lo que hice y cómo lo hice, ¿no? Pero creo recordar que esto no era algo que estuviera inicialmente pensado, sino que llegué durante el propio proceso de escritura de decir, bueno, pues en este punto, cuando estos dos personajes estén hablando, lo normal es que se produzca esta reacción en el personaje de Nilo que tú estás describiendo, ¿no? Y claro, me viene muy bien, porque efectivamente se trataba justamente de hablar de eso. Y ella que puede pensar que tiene la razón, que es un poco la que se cree la buena de la historia, la que está, oye, pues tú también tienes cosas que mirarte, ¿no? Tú también tienes algún rinconcito en tu casa que te convendría barrer y que ni siquiera te has planteado que esté sucio, ¿no? Entonces, este tipo de historias, digamos, de huir de los blancos y los negros, hay esa conversación que tú me traes sin mencionarla, la disfruté muchísimo. Ese diálogo entre esos dos personajes ha sido uno de los momentos que más he disfrutado escribiendo porque permitía que argumentase alguien que a lo mejor de entrada no tiene las simpatías del lector y te hace pensar, bueno, espérate, que es que no hay ni blanco ni negro, que es que al final son todos grises, ¿no? Claro. Y dependiendo de cómo lo afrontes, pues claro, hay grises más oscuros, demasiado oscuros, y hay otros un poquito más luminosos, pero en realidad no existen los blancos y los negros puros. Y que por un personaje no sea amable, no puedo tener razón. Claro, claro. Y me gusta mucho porque al final, al principio, parece como que ponemos el personaje de Marne, que vive cuando viene gente de fuera, es la que le habla. En cambio, claro, Nilo parece que no está en bruja porque se enfrenta a muchísimas cosas a día a día. Te das cuenta que hasta que no viene alguien de fuera, que tiene otra visión,
te das cuenta que una burbuja diferente, pero sigue siendo una burbuja. Y que hasta que no Exacto. conocemos gente ajena a nosotros, es muy difícil que nos preguntemos cosas, porque hechos, ya está. No, no es discutible porque el mundo es así. Hasta que de repente alguien te dice, ¿por qué? Es, ahí va. Se puede dudar que sea así. Y por Claro. eso es tan De todas necesario maneras, el diálogo, en este diálogo que dices, el diálogo con Marnelia, y en general, todo diálogo con personas diferentes para replantearnos cómo funciona el mundo y cómo las cosas que damos por supuestas tienen por qué ser. o sea, sobre todo cuando esas cosas te las han contado tus padres, tus Claro, abuelos, son la tradición de tu tierra, entonces nunca te las planteas, no las cuestionas, son así, punto, lo que tú has dicho, ¿no? Y efectivamente necesitas salir, buscar al otro, ampliar tu zona de confort para darte cuenta de que ciertas cosas que dabas por hechas, había una frase en Trainspotting que no tiene nada que ver, pero me hace mucha gracia y me acuerdo sobre la marcha, que dice el personaje, durante un tiempo piensas que tu madre es la mejor cocinera del mundo, hasta que te ves obligado a vivir por tu cuenta y te das cuenta que tu madre es una mierda de cocinera, lo dice así como con el tono que tenía la novela, ¿no? sí. Y él cocinaba mucho mejor que su madre tenía una cocina de supervivencia y de hacer cuatro cositas y ya. Pero efectivamente, hasta que no amplías tus horizontes, no te das cuenta de que las cosas que dabas por cerradas, aquí no hay discusión, en realidad no son para nada así. Y luego ya, volviendo al otro lado, Arnelia, y una de las cosas maravillosas de esta novela es conocer a un personaje a través de sus... ¿Cómo fue esa idea de un personaje muy amable y que le coges cariño enseguida, como Marnelia, como o sea, ese personaje que vive en una burbuja pero que se resiste a ser esa burbuja, sino que tiene visión de querer algo más? ¿Cómo fue el de repente decir, pero vamos a conocer al personaje en un sueño? Porque parece casi como una excusa para decir, mira, vamos a conocer el personaje, opciones y cómo eh, cambia los valores, cosas que le ocurren en su vida, cambia sus valores y de un vestidor se convierte en una biblioteca. ¿Cómo fue de repente el crear eso, crear ese sueño y fue antes que ese sueño iba a ser lo importante? ¿O fue que presentar así el personaje y luego ir metiendo la historia de los sueños? Bueno, aquí de nuevo me pasa lo mismo de antes. Esta historia la escribí hace 3 4 años. Entonces no recuerdo absolutamente todo el proceso. Yo, en este caso, me inclino a pensar que se me ocurrió que era una buena idea porque era un win-win. Es decir, yo necesitaba hablar de los sueños, no tenía por qué hacerlo justo como elemento inicial de introducción del personaje y se me ocurrió que efectivamente arrancar justo ahí, un poquito en el inmedia res de Marnelia, del mismo modo que con Nilo arrancas en mitad de la cacería, pues arrancar con Marnelia en mitad de un sueño parecía lo apropiado, ¿no? Incluso, casi si te fijas, con las salvedades de cómo son las introducciones, las presentaciones de un personaje y de otro, en realidad ocurre con todos ellos, Mm, por lo menos con estos tres principales, ¿no? Ahora luego hablaremos de Yu-Gi-Oh, supongo. sí, sí, ahora hablaremos de Eh, ello. aparecen un poquito en la mitad de lo que puede ser más representativo de ese personaje. Y en el caso de Marnelia, pues los sueños eran un factor importante. Entonces, efectivamente, podía haberla presentado en otro contexto y que luego se quedara dormida y contar el sueño, parecía mucho más potente desde el punto de vista narrativo que justo la primera impresión que tuvieran los lectores del personaje fuera a través de sus sueños, ¿no? Además fue muy divertido hacerla despertar luego. La parte en la que ella se despierta y hace 4 o 5 rutinas en su casa y tal, y cómo empieza a hablar de la relación que tiene con los occidentales, pues también era un momento que me resultó muy divertido de escribir y me vino muy fácil justo porque venía de ese sueño. Sí, porque es un personaje que tiene ese toque rebelde, sin ser retadora tampoco, no es en ningún momento ves una persona enfrentada ante a su padre, como suele ser muy maniqueo también, el decir la hija que se quiere revelar ante el papel del padre, aquí hay un respeto al padre hasta cierto punto, también ella juega con los márgenes y sabe hasta dónde Mm. puede llegar, dónde no. Detalles, detallitos como por ejemplo el baño. Parece justo al principio de ahí lo que decías tú, esas rutinas que toca una campanita para el baño, para irse a bañar y no sabe si esa campanita es para avisar a sus sirvientes y avisar para a los extranjeros para que no vayan otra vez a verla bañándose. Pero es un personaje que le coges cariño desde el principio.
y es muy complicado, sobre todo en novelas tan cortas. Y al final, con 4 o 5 frases tienes que crear ya la imagen de un personaje. No vas a tener mucho más espacio. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo trabajas condensar lo que quieres provocar al lector en tan poquito espacio? Pues tienes que tener, por lo menos a mí lo que me funciona es tener un conocimiento muy profundo de esos personajes. O sea, imaginártelo de una manera prácticamente cinematográfica. Yo, cuando veo estos personajes, estoy todo el rato viendo las expresiones faciales que tienen, cómo reaccionan con absolutamente todo. Es como que están muy vivos en mi cabeza, ¿no? Y a partir de ahí es muy sencillo, o relativamente sencillo, no te digo que tampoco que hay que trabajarlo, obviamente, que, que simplemente, lo que te decía antes, simplemente interpretándolo, simplemente, porque al final no deja de ser, bueno, pues cada capítulo está narrado en tercera, pero con un punto de vista, con una tercera focal, ¿no? Con un punto de vista, el narrador se va acercando a cada uno de estos personajes, va saltando un poquito en algunos, no se mantiene exactamente esta regla, pero en general con los primeros capítulos, que son los que presentan a los personajes, pues sí que se cumple bastante. Y aquí incluso el tono cambia un poquito, porque efectivamente Marnelia es una chica pues, muy divertida, muy espontánea, muy fresca, que no tiene prácticamente preocupaciones, y entonces eso se nota mucho en su vida en ese momento, las preocupaciones van a venirle luego. Entonces, aquí ya te digo que realmente no hay muchísimo trabajo digamos, tener que condensar. No tuve que reescribir mucho y eliminar mucho. El primer borrador prácticamente salió de la longitud que tuvo el definitivo. De hecho, que no me suele ocurrir, ha crecido un poquito, porque en este caso en el proceso de edición las editoras me pidieron ampliar algunas partes para que determinadas cosas quedaran un poquito mejor explicadas. No sé, cosas que a lo mejor aparecían en el sexto capítulo y casi ni se habían visto desde el primero, pues igual podían coger un poco por sorpresa y detalles de ese estilo. Y la obra empezó siendo novela corta, porque tenía 39.000 y pico palabras y ahora ronda las 41.000 y pico, con lo cual ahora es una novela, aunque sea una novela cortita, es una novela porque pasa de las 40.000. Es decir, que incluso ganó un poquito. Pero digamos que no fue un borrador de 60.000 al que tuve que recortarle un montón de paja, sino que realmente ya salió así de condensado. Yo tenía en mente, suelo, como soy muy mapa, muy arquitecto, tenía en mente con bastante claridad, me suele pasar qué longitud iba a tener el manuscrito una vez terminado, que iba a rondar eso, las 40.000, un poquito por debajo, un poquito por encima, y así fue. O sea, pues realmente la escaleta estaba muy pensada, las escenas estaban muy bien, muy diseñadas, entonces cuando realmente me pongo a escribir, pues puedo ir muy al grano. Y con los personajes me pasa también, que no necesito tirar de mucho detalle para luego quedarme con lo fundamental, sino que de algún modo lo fundamental ya surge de manera natural cuando me imagino cómo va a reaccionar el personaje en esas historias. Hay un detallito, por ejemplo, que luego me apetecen esos detalles. Hay un detallito cuando describo el baño, que es algo que me pasó a mí estando en una piscina. Tiene que ver con los pájaros que ella está viendo mientras se baña, ¿no? Bueno, pues eso me pasó a mí, me pareció una cosa muy bonita, visualmente muy bonita, y son detallitos de ese estilo que cuando le va bien al personaje, pues me cuesta muy poco dejarlos caer, porque es el tipo de cosas en las que Marnelia se fijaría. A lo mejor Nilion ni hubiera visto a los pájaros, Hmm. pero Marnelia se iba a fijar en ese detalle cromático que no quiero desvelar aquí. Sí. Y ya digo, en ese caso, a mí me pasó, estaba durante la pandemia, un poquito después, cuando no nos atrevíamos a irnos muy lejos, nos fuimos un fin de semana a un hotelito muy tranquilo y estando en la piscina vi exactamente esa escena y me pareció precioso y digo, esto lo tengo que usar en alguna historia. Sí, luego, justo al final quiero hablar también de la forma, porque no solamente es fondo y contenido, sino también forma, que me gusta mucho la forma de esta novela. Pero tenemos que hablar antes de Lluvia, del tercer personaje, que es, al principio puede parecer casi como una especie de puente entre esos dos personajes femeninos, que no sabemos muy bien si intuimos desde el principio, nos dejas ver desde el principio que hay algo en él, algún secreto, alguna cosa que... Pero parece como que es un poco de puente. Eh, pero claro, es un personaje. Y luego sabiendo todo lo que hace y todo lo que es, dices, está en mitad de algo que es muy común en él, que es viajar, lógicamente. Pero a su vez es un momento muy, muy tranquilo, es un momento casi de ocio. Porque para todo lo que pasa en la novela, igual es de los momentos más relajados en los que este personaje habla con Nilo
y conocemos cómo es la ciudad a la que se están acercando. Mm. ¿Cómo fue esa parte de decir, aquí voy a poner un poco de pausa y voy a explicar cómo es, porque yo creo que es muy visual esa parte en la que, y muy, muy real, en una parte en la que una persona como Nilo que no conoce ese lugar y él se acerca y le empieza a contar, fíjate en esto, mira esto, ya verás ahora, te vas a encontrar con esa sorpresa, esos velámenes, ese bosque de velas que hay en el lado, o esos acantilados enormes y luego murallas y... ¿Cómo fue esa parte del decir, este personaje en cambio lo voy a presentar dentro de que luego, al ser parte del ejército, más parte más trama, más... ¿Cómo fue la decisión de presentarlo de una manera mucho más informal y mucho más tranquila? Pues aquí necesitaba un recurso para describir el que iba a ser el principal escenario donde se iba a desarrollar todo, ¿no? Porque efectivamente la novela empieza con ese capítulo muy, muy Moby Dick, muy con la caza de ballenas, muy similar a la de serpientes. Ya me pasa lo de siempre, Sí, muy similar a la sí, a caza mí de me pasa lo ballenas. mismo. En mi Y es que es cabeza, eso, las serpientes siguen siendo ballenas. claro, porque es que además como hablas también de los recursos que supone de Y carne, sí, de el paralelismo aceite, está totalmente sí, dibujado, sí, es que ese es ballena pura. Y luego el material que utilizan también para los cañones. Y... sí, sí. La idea del aprovechamiento, igual que hacemos con las ballenas, por Sí, sí. desgracia, que las aprovechamos para todo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces, bueno, pues las serpientes, no las ballenas, o los terranos, como hay quien los llama más adelante, eh, era un capítulo muy diferente. Más adelante necesitaba empezar a hablar de Triria, necesitaba empezar a hablar del centro del imperio porque, no sé, 4 o 5 de los 8 capítulos van a ocurrir allí. Y entonces pues necesitaba una manera de introducirlo. Y se me ocurrió que estaba bien que el azar hubiera juntado a estos dos personajes, porque eso me permitía que ya se conocieran cuando se reencontraran un poco más adelante y que además, a través de los ojos de Nilo, que es una persona que todavía no conoce Tridia, lo pudiera conocer el lector, con la ayuda de Lluvio, que se lo va describiendo. Entonces, de algún modo era, como me pasa siempre, la única manera de condensar es que cada vez que hagas algo sirva para 3 o 4 necesidades distintas, porque si no, para cada una de estas cosas habría tenido que escribir una escena diferente, ¿no? Entonces, siempre intento que cada escena realmente responda a más de una necesidad que como autor tengo en esa historia. Luego antes te preguntaba cómo podía haber tanto en menos de 170 páginas, pues haciendo que cada palabra que escribas realmente tenga la máxima utilidad posible. Y aquí en esta escena estaba respondiendo a esas tres, ¿no? Que esos dos se conocieran, que el lector conociera a Lluvio y que además el lector se empezara a enterar de cómo es Triria, que es la capital del imperio, que tiene también un nombre, el nombre antiguo también tiene su puntito, es muy poético, porque también tira de la historia y es otro puntito para tirar de world building, que no es solo imitación terrena, sino que también es la historia, el folclore, la cultura y demás, ¿no? Y para acabar esa parte de world building y de personajes, y haremos solamente de forma ya, iré liberando para hacer esas cosas. Que yo me enrollo cuando algo me Por ahí encanta. no te preocupes, que yo estoy muy a gusto. Eh, Hay una figura arquitectónica que es apasionante, que está dibujada en el libro, que es la Midraba. Eh, Tengo que reconocer que incluso cuando terminé la novela, lo primero, después de la primera lectura, lo primero que hice fue ver a ver si existía de verdad una Midraba. Sí, Qué bueno. porque me parecía tan... O sea, me podía imaginar que podía ser una modificación de algo, lo que sea, pero que primero el nombre me encanta, Midraba, porque además me evoca a parte árabe, parte... Y a su vez, esa idea de construcción, no voy a contar mucho porque sí, yo creo que esta parte sí hay que disfrutarla, porque tiene lo que tanto me gusta en world building, que no es que solamente escribas lugar, lugar muy característico, describas la historia del lugar, describas la historia de tres muros. Pues es algo que me encanta que en 2 páginas sitúas de maravilla al lector de qué lugar es ese y por qué es tan importante para su cultura ese lugar. Pues sí querría que me dijeras en qué te has basado o qué te has imaginado para crear ese espacio que aparece bastante al principio de la novela, que es muy importante allí, pero sobre todo visualmente muy potente.
que cuando ves lo que ha dado en las páginas de lo que tiene que ser ver ese lugar. Pues tú has ido tocando muchos palos que estaban en mi idea a la hora de parirlo, ¿no? Y es verdad que puse mucho mimo en tratar de que fuera muy visual y que realmente, fíjate hasta qué punto yo no tenía ni idea de que existía, y tú como arquitecto me dirás, pues eso lo conoce todo el mundo, que además no me acuerdo del nombre, una regla, una norma, una ley para saber cómo debe ser la huella de un escalón y la relación entre la huella Y, y la altura, ¿no? Y sí, y tiene, la belleza, las proporciones áureas. Cuando hablabas de las curvas y del... Me venía mucho bueno, esa, las ahí en la proporciones espiral áureas efectivamente hay de un, la belleza, sí, de jugar la en la belleza espiral con la... efectivamente, Sí, 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 ahí está claramente la proporción áurea, está en el dibujo de la espiral y de hecho, bueno, creo que se ve bastante bien en el dibujo. Pero fíjate que yo estaba incluso diciendo, bueno, a ver, si las gradas tienen esta altura, ¿cómo deben ser los escalones para ver la visión que se tiene? Es decir, que estaba tratando de que visualmente aquello fuera, pues eso, yo que no soy particularmente bueno visualizando las cosas en 3 dimensiones, pues tuviera muy claro cómo era el espacio, porque además tú lo has dicho, transcurren 2 capítulos enteros en esa localización, ¿no? Entonces tenía que tener muy claro que aquello pues, fuera consistente, fuera coherente, ¿no? Pero luego también me servía para eso que has comentado, que está muy cargado de simbolismo. Las autoridades se sitúan en un punto muy concreto, el tema de los muros que está muy relacionado con la historia de Triria, el número 3 es importante en muchos sentidos. Entonces, había mucha carga de ambientación, pero que de nuevo, lo de siempre, si me dedico a contar un montón de cosas, pues me llevo 40 páginas solamente con la ambientación. Tenían que ser, como ha dicho, pinceladas. Pero en última instancia, la idea de la Midraba es que es un laberinto. Un laberinto muy sencillo, no es el clásico laberinto que solemos imaginar con una estructura cuadrada y muchos muros, pero es un laberinto diseñado para las serpientes. Entonces, la idea de fondo es esa. La idea de fondo es que el ser humano de este mundo construye un laberinto para atrapar a otros seres de este mundo. Y eso es lo que es el origen de la concepción de la mirada. Sobre eso ya fui construyendo todo lo demás. El simbolismo que tiene con las autoridades, la historia de los muros que sirve para contar la historia de Triria, las posiciones que ocupa el público, todo lo que luego da lugar a las escenas de acción que transcurren ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto de partida tiene mucho que ver con todo esto que comentábamos no sé si lo hemos comentado ahora en el rollo que estuvimos charlando antes, de, del control que queremos ejercer, el control que queremos, lo hemos comentado en la propia caza de las serpientes, ¿no? Sobre otras especies. y precisamente ahí quería acabar, porque hay una carga muy importante en esta novela. Por un lado, sobre ecologismo, carga muy importante y además se entiende de maravilla cuando pones todas las piezas en su lugar, esa carga que tiene de entender cómo... También, y también tiene esa idea de que es tan común en nosotros, que es el mismo, somos el centro de todo y no existe nada más y el resto están a nuestro servicio. Mm. Y te das cuenta que cuando hablas de esas serpientes que hicieron antes y están después y todo lo que cuenta sobre ellas, te das cuenta de que qué ego tenemos para pensar que nosotros somos el centro del universo cuando no somos más que una simple motita, pero como somos capaces de tomar o dominar o tratar de dominar, parece que eso nos hace superiores al... Mm. Fue esa idea de decir, y con todo esto, con tramas políticas y con todo esto, además, quiero introducir esa idea del ecologismo, de que cómo el ser humano se aprovecha del entorno hasta destrozarlo y hasta jugar con ello porque se cree superior al resto. Si te fijas, en realidad son la misma cosa. Determinados seres humanos, porque no todos piensan así, pero claro, al final determinados seres humanos y como especie terminamos entendiendo que eso de esa manera, piensan que son capaces de controlar ¿qué? A la naturaleza y a los otros seres humanos. Es decir, cuando hablamos de mecanismos de control, cuando hablamos del totalitarismo, pues también va asociado a un control que se ejerce sobre absolutamente todo lo demás, sobre todos los recursos del mundo. Y eso es lo que te lleva a esos imperios que comentábamos antes, ¿no? Entonces, en realidad, ese ego, ese antropocentrismo, efectivamente, que queremos ser el centro de la creación, si es que hay alguna cosa que se llame creación,
y pensar que estamos arriba del todo y que todo lo demás está a nuestro servicio, ese todos los demás son también otras personas, para los que tienen esa idea en la cabeza. Entonces, al final, el que está dispuesto a pensar así va a pensar lo de sus congéneres y de las demás especies, lo cual no dejan de ser dos expresiones del mismo problema de fondo. Eh, Uno se desarrolla con una trama y otro con otra, pero en realidad estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Aquí no sé cuál de los dos mensajes es más importante. Yo creo que esta novela es más antibelicista que ecologista, pero están los dos mensajes con muchísima fuerza, porque realmente, ya digo, al final son dos facetas, dos aristas del mismo problema de fondo, que es el pensar que lo importante eres tú, ese ego absoluto que tienen algunos individuos, algunas personas, y que están dispuestos a hacer absolutamente todo, le pese a que le pese, incluido el resto del planeta. Y volviendo a mi drama, hay un punto en y a lo que ocurriera en mi drama y como era y todo eso, inevitable pensar el Imperio Romano, el Coliseo, Coliseo. Mm. generarte todo eso. En parte también el Coliseo actual que tenemos aquí, a los toros, sobre Sí, todo esa sensación de esos visitantes cuando ven eso que ahí, de ser pues eso, una persona que viene fuera y de repente te pone el fuego. Pero sobre todo, esa parte hay algo que me encanta y es cómo ese ser especial de la serpiente especial, que no vamos a hablar, y cómo unes algo tan que suponemos que podría ser nuestro y va perfecto con el título. Y acabar con esta parte canción porque de es, alguien. decir, la canción de arena. Al final puede ser un título muy poético y hay veces que lees títulos maravillosos que dices qué bonito es y luego dices nada, pero tampoco. En cambio, en ti, en esta novela, tiene muchísimo peso que contar. Pero ¿cómo es esa sensación de coger y decir voy a crear un idioma unido a la música que pueda ser común para que podamos entendernos? Al final la música hace mucho de eso también. Al final es Mm. distintas culturas, tú el idioma no conoces, la cultura no la conoces, pero la música, cómo la transmiten, cómo cantan, cómo ya te dice algo de esa cultura. ¿Cómo fue el afrontar esa parte musical? Fue poco a poco, porque lo que pasó primero, cuando ya había pensado qué forma tenían las serpientes, estaba a punto de decir ballena de nuevo, eh, que antes lo comentábamos, ¿no? Que estaba pensando, bueno, ¿cómo se mueven? Lo siguiente que me pregunté es cómo se comunican. Y empecé pues a decir, pues si tienen esta forma o tienen estos órganos, pues esto podrían hacerlo y esto no. Y si pueden hacer esto, ¿cómo sería su lengua, ¿no? ¿De qué manera se comunicarían? No solo eso, hay una reflexión de fondo y aquí es donde jugamos con la hibridación, con la famosa hipótesis de Sapir-Whorf, que se utiliza en muchas historias de ciencia ficción. Está, por ejemplo, en la historia de nuestra vida de Ted Chiang, que fue la que dio lugar a la película La Llegada, que al final, bueno, la hipótesis fuerte tiene dos formas. Lo que te llega a decir esa ya está descartado, pero bueno, es divertido jugar con ella. Lo que te llega a decir es que dependiendo de cómo sea el lenguaje, así puede terminar siendo tu mente, ¿no? Hay una reflexión de fondo eh, en la que yo me planteaba si el lenguaje, la lengua que utilizan las ballenas, uy, otra vez las serpientes, es de esta manera, ¿cómo habría, durante millones y millones de años, cómo habría evolucionado su cerebro? ¿Cómo funcionaría? ¿No? Y todo eso da lugar a lo que terminan siendo, que no puedo avanzar mucho más por ahí, pues sería un spoiler gordísimo. Así que esa canción de arena es no solamente el modo en que se comunican, sino el modo en el que existen como especie, el modo en el que realmente son, la esencia de fondo de esos seres, ¿no? Y fue llegando, como te digo, muy poquito a poco, cuando me estaba haciendo preguntas y las iba respondiendo. Entonces, de algún modo las fui dibujando, me fui inventando esta morfología y fui dando pasos en la dirección de, y si son así, pues entonces se comunicarían de esta manera y entonces su cerebro podría haber evolucionado de esta otra forma. ¿Y qué pasaría si se comunicaran todo lo que saben a la vez? Que ¿Cómo utilizarían ese conocimiento? Esto también me vino de una cierta inspiración. Estuve haciendo un curso muy friki en Caja de Letras, en la escuela de Concha Perea y Jordi,
pero con otro profesor, que es Antonio Vilella, que estaba en aquella época por ahí y era el que tenía los cursos más raros. Con él hice un curso de corrección, otro de estilo, y luego se le ocurrió ofrecer un curso de creación de lenguajes. Y yo me apunté, pues, un curso súper friki, y iba desde el principio hasta el final. Entonces, pues en este caso, la idea fue, ¿qué pasa si no eres capaz de hacer consonantes y solamente te puedes comunicar con vocales? Y cómo se parecen esas vocales a sonidos que podrían terminar siendo notas musicales y cómo de cerca está esa lengua de la música. Y si yo quiero comunicarme con alguien que no hable como yo, ¿cómo podría utilizar la música para comunicarme con esa persona? Y al final queda pues eso que has dicho, que como muy poético, ¿no? De tener a la música como instrumento universal de comunicación y que se dio de una manera así de orgánica con las criaturas estas, con las serpientes de la arena. Me recuerda con un instrumento muy de aquí, que es la chalaparta, de percusión total, y, y es una idea porque es que se toca entre dos siempre. Puede tocar uno solo. No, solo no toca la chalaparta, suele tocar entre dos normalmente. Con esa idea del diálogo, crearon un documental que se llama Nomadac de X, y me parece maravilloso porque se van a distintas culturas que no tienen nada que ver entre ellas, culturas nómadas, con su chalaparta. Muchas veces crean su chalaparta ahí mismo. Por ejemplo, a las culturas de casi del polo y crean chalapartas de hielo. Van al Qué desierto bueno. y crean chalapartas de piedra. Cómo dialogan sin entenderse. Cómo dialogan las músicas de allí con el instrumento, con todo. Y me recordó muchísimo porque es esa sensación de decir, es que cuando hablamos de cómo comprender al otro, hay otros idiomas que no tenemos porque es el oral simplemente, sino que hay otras cosas que puede transmitir muchísimo. Hablamos de la oralidad de los cuentos, pero una música, una canción, que no entiendas la letra, de muchísimo. Puedes llegar a acabar destrozado y uno sabiendo que se sufre en esa canción y aunque no la entienda. Entonces, Sin duda. me gusta mucho y sobre todo eso, que como al final llega el título, como esa parte que une la música con los esos seres y cuando entendemos todo lo relacionado a esos seres, me parece muy poética como esa persona o ese ser eso que es tan diferente a los suyos, como ha podido modificar absolutamente todo. Y cómo llevas tú mismo hasta el final esa idea de somos el centro, ese epílogo maravilloso que justo descubrimos algo de una de nuestras protagonistas que dice, siempre, pasa en Star Wars, que sí, que habrá no sé cuántos universos, pero todos son antropomórficos, todos son muy parecidos, todos son así, y nos damos cuenta que si el universo es tan variado, que solamente los antropomórficos pueden ser los que de verdad tienen algo que aportar. Sin Pero no duda. quería dejar esto, ya para acabar, sin hablar de la forma. Porque no solamente es el fondo, porque hemos hablado todo el rato de contenido, de ideas, de todo eso. Pero si algo me gusta mucho de este libro también es que la forma está muy... La forma desde ese inicio en el ballenero, que lo vives, porque tu manera de narrarlo, además con el idioma y con todo, lo vives perfectamente, como la manera de narrar el lugar. Hay una escena que es cuando se acercan en ese barco, acercan a través de esas arenas a la ciudad, y cómo juegas con ese espejismo de que flotan, que parece esa parte mágica en la que en la ciudad flota, y de repente, como si cayera, de repente se hace corpórea y ves todo lo que es. Parece una idea poética preciosa que dices que unes, es decir, claro, en el mar igual no podríamos conseguir exactamente el efecto. ¿Cómo aprovechas ese desierto y el calor y esa imagen que tenemos clara de cuando ves tú en el desierto el calor y cómo deforma absolutamente todo? ¿Cómo podría ser esa imagen de una ciudad flotante? O sea, pero quiero quedarme con una parte que habla mucho de cómo escribes también. Hablábamos del world building, es decir, que el world building a veces pues, puede ser casi infodumping, que son páginas y páginas y páginas contando cómo funciona el mundo verso. Por ejemplo, aquí, al principio, descubrimos que hay dos soles. Ujú.
Y esos dos soles en la Midraba, por ejemplo, también tienen mucho peso y tiene mucha importancia simbólica y todo eso. Y hay un párrafo que me encanta, que simplemente con eso ya descubres todo, que dices que las amantes del cielo danzaban a escasa altura. Mina, la mayor de las dos estrellas, anaranjada como la yema de un huevo de cormorán, comenzaba a ocultarse tras el horizonte, aunque Mórula, la pequeña, aún le proporcionaría un par de horas de su túnel rojizo. Es simplemente un párrafo, pero podías haber tranquilamente decir, hay dos soles y ya está, pero juegas mucho con esa idea de esos dos soles, de esas dos estrellas, cómo bailan, cómo juegan, cómo se ocultan una tras la otra, ese simbolismo. Una vez que construyes todo esto, ¿qué importancia le das tú al cómo contar? Muchísima, muchísima. Ya antes te comentaba que de hecho hice un curso de estilo, es decir, escribir no es solo contar historias, sino contarlas de la manera más bonita que se pueda. Em, yo soy, termino revisando muy poco porque lo que, lo que termina ocurriendo es que en realidad estoy todo el rato, en ese primer borrador, todo el rato de manera obsesiva reescribiendo lo que ya tengo escrito para hacer que tenga la máxima musicalidad, que la manera en que se construyan las frases sea la más bonita de leer, es decir, le doy mucha importancia al estilo. Tengo muchísimo que aprender, no soy un escritor maravilloso en este sentido, pero bueno, hago lo que puedo y en cualquier caso mm, tengo muy claro que es importante dedicarle tiempo a esto. Entonces, obviamente eso se va mejorando leyendo como escritor también, que te estás fijando en cómo escribe la gente que escribe bien. Eso también hace que pierda un poquito el placer de la lectura como lo tendría cuando era un niño, que solamente Sí, disfrutaba las historias. Ahora ya no puedo hacerlo. Siempre que leo algo, hay una parte de mí que está analizando lo que está escribiendo para aprender y para tratar de usarlo en provecho propio. Y le doy muchísima importancia. Me gusta mucho que las cosas que escribo realmente dejen ese peso en cuanto a que sea una prosa bonita de leer, lo más poética posible, sin dejar de ser prosa, aunque aquí también hay un pequeño escarceo con la poesía, pero bueno. Y la verdad que sí, que es un tema muy importante. El estilo es un tema muy, muy, muy importante. sí, Es muy útil también para, en una situación como esta, lo que tú comentas. Tienes la excusa también para hablar de world building solamente con un detalle que realmente es poesía. Por ejemplo, en este caso, el pasaje que has elegido hay también una intención, porque las dos estrellas pues son dos chicas, están personalizadas en dos chicas, con lo cual es un amor lésbico el que está en el cielo. En este mundo eso es de esa manera, ¿no? No hay, no es una estrella en masculino y otra en femenino, que es lo que habría pasado aquí en la Tierra seguramente en 2000 años de historia, ¿no? Que bueno, habría casi habido dos mil una... veces, que el dios Sol y la Claro, diosa Luna. claro, eh, claro, que es como había. Entonces, aquí también hay una elección consciente de decir, no, Mina y Mórula son las dos entes femeninos, en este caso son dos astros que están en el cielo, pero son las amantes del cielo y las dos tienen un género femenino, ¿no? Y eso permite transmitir muchísimas cosas, de nuevo, como tú has dicho, con una única frase, porque hay una intención detrás. no, por eso he querido coger esto, porque tiene esa parte de simbolismo, esa parte también poética. Es decir, que cuando la gente lee fantasía, parece que nos olvidamos de que la forma y el fondo tienen muchísima importancia. Mm. Parece que pasa en todos los géneros. Y parece que, no, si lees fantasía, tiene que ser la lírica de una manera o de otra, si es terror otra, si no. O sea, al final, el preocuparte de cómo contar las cosas, no solamente qué quiero contar, sino cómo contarlas, maravilloso. Y en este libro me encanta. Y pena que no podía coger otras partes, porque eso sí es destripar mucho. Pero cuando conocemos la canción, la canción de Arena, hay un montón de estrofas y de párrafos de coger, de detallar. Y solamente a la gente le voy a decir que se fijen la importancia, parece una tontería, pero todo lo que hay detrás del si tenemos conciencia de que hay números o no. Lo dejo ahí. Bien, Porque ahí me lo has parecía dejado todo. precioso, porque me parece una reflexión maravillosa y que te abre mucho la mente a darnos cuenta que la visión que tenemos nosotros es muy diferente. Hace poco yo presenté un libro en la FNAC, bueno, no presenté yo mío, a Laura.
un libro que se llama Libélula, a Laura Pelarraya. Y ella, por ejemplo, tenía también una visión muy curiosa porque es un libro de investigación en el que habla de auras. Ujú. Y, y se le llama Libélula al libro porque ella tiene una reflexión que dice, claro, si nosotros con nuestros ojos somos capaces de ver el mundo como lo vemos, ha descubierto que las libélulas tienen muchas más, o sea, muchos más instrumentos, muchas más células de recepción de colores, mucho más que nosotros. Tienen muchísimos más colores que nosotros. Imaginarte cómo sería el mundo a través de los ojos de una libélula sería muy diferente al que vemos nosotros. Es el mismo mundo, Claro, pero que cambiando el ojo cambia el mundo. ya es otro. Ujú. Y cuando nosotros conocemos el mundo a través de nuestro personaje y de repente aparece otro personaje y te das cuenta que el mundo puede ser muy diferente y es muy diferente, ahí te das cuenta que lo que tenemos que aprender todavía y sobre todo lo importante que es leer, lo importante que es conocer a otras culturas, conocer otros mundos, que parece que nuestro egocentrismo total, no solamente el antropocentrismo, sino el occidentalcentrismo, el centrismo que estamos todos metidos, parece que no hay más mundo. Cuando de repente descubres, a mí que siempre me ha encantado, la cultura inuit, que tiene no sé cuántas palabras para describir el blanco, y es blanco, y Claro, dices, ya, no, pero es que nosotros estamos rodeados de blanco y vemos 57 blancos. Pero es que el claro, mundo es muy diferente. Vas allí y ves blanco. Que nos tenemos que dar cuenta y que el libro es así, me encanta. Que nos permita eso, que nos permita decir, a través de la fantasía, decir, abre los ojos, te preguntas, porque en tu burbuja, a veces, hace falta que venga alguien a picarte y decirte, rotarla un poquito y a decir, oye, romperla, que el mundo es muy diferente. romperte la burbuja y que entre aire de fuera. Sí, que eso siempre es sano. Antes de acabar, ¿hay algo que Dime. quieras contar del libro que no hayamos hablado? Siempre me gusta hacer Uf, esta pregunta para si hay algo pues que yo. digas, mira, pues es que yo puse mucho el foco en esto y nadie me lo ha preguntado. Me pasó, por ejemplo, cuando entrevisté a Aliette de Bodard, eh, que llevaba a la pobre mujer todo el día de entrevistas. Y no sabía ni qué preguntarle yo casi. Le dije, te voy a preguntar yo a ti, ¿de qué quieres hablar? Y ella me dijo, la hora de test. Pues vale, pues vamos a hablar de test. Estuvimos 10 minutos hablando de la importancia para ella que tenía el té. Del tenso, ¿vale? Sí, porque para ella en su novela aparece mucho y por eso me gusta mucho conoceros en lo personal. Por ejemplo, ella, el té, tiene mucha importancia en sus novelas también, Mm, pero porque para ella es casi un ritual, porque ella me decía que ella vive en un pisito pequeño en París y escribe en la mesa del comedor, de la cocina, en mesa para todo. Y ella decía que ella tiene un ritual que es aparta las cosas de la mesa y se prepara un té. Y en el momento que se prepara el té, ya entra cabeza a funcionar a mm, modo escritor. Y ya crea claro. su burbuja y ya se pone a escribir. Mm. Transforma el espacio a través del té. Exactamente. Entonces tengo muchas veces la sensación de que hay veces que nos fijamos mucho en la obra, en esto, pero hay veces que esa otra parte en la que conocemos a la persona se ve. Pues, en este caso, por ejemplo, todas las preocupaciones ecológicas, políticas, sociales, ahí no hay disimulo. Hay No. disimulo. Ahí está claro. Pero hay algo de la novela que quieras decir, que quieras destacar, que digas, mira, esto me gustó, o fijaros en esto, aunque no se pueda contar, para ver que alguna cosita. La verdad es que no, porque hemos tocado muchísimos palos. Has hecho una disección absolutamente completa, porque bueno, te has ido fijando en todo, me has ido llevando a todas aquellas cosas que efectivamente eran importantes, estaban ahí. Entonces no tengo la sensación de que haya ningún tema fundamental. Pues Luego perfecto. podrán salir 10.000 cosas hablando con los lectores una vez que se hayan leído y seguro que hay temas que cada uno rescata. Pero yo no tengo la sensación, y además como por desgracia no tengo ningún ritual especial, y lo mío es mucho más prosaico y mucho más, me siento donde sea, me pongo a escribir y da un poco igual, ni siquiera tengo un espacio que sea siempre el mismo, pues no puedo decirte, pues mira, yo en lugar de un té me preparo esto y aquello, o sea que no, que eso se lo dejamos a la de volar. Vale, pues perfecto. Pues yo solamente te quiero decir, ya para acabar, dar las gracias a la gente que lo está viendo ahora y lo que ve en el futuro, y darte las gracias por la novela, porque hay muchas veces que nos olvida, y por eso he empezado a hablar de este tema antes de hablar de la novela, que se nos olvida que lo mismo que la ciencia ficción, lo tenemos mucho más asumido, es un escenario para reflexionar sobre el mundo.
parece que a veces se nos olvida que la fantasía es un lugar perfecto también. El género, yo soy un gran defensor del género, terror incluso. Me encanta leer terror. Eh, Son extremos en los que podemos hablar de temas que nos llegan muy dentro. Aquí, en este libro, son 160 páginas. 160 páginas que tratas muchísimos temas y yo tengo la sensación, leyendo este libro, que para mucha gente puede ser la persona, ese extranjero que va a visitar a nuestra amiga antes del baño, esa persona que le muestra el mundo de una manera diferente y le dice, y ahora que acabas este libro, piensa en tu entorno, piensa en todos estos temas que hemos hablado. ¿De verdad crees que no hay manipulación? ¿De verdad no crees que hay gente que decide por ti muchísimo? ¿De verdad te crees que en esa burbuja en la que vivimos el mundo solo es así? ¿De verdad que crees que cuando nos empeñamos en señalar con el dedo a los demás, diciendo, porque tú haces esto, y tú haces esto mal, y tú haces esto mal, y tú también haces cosas? Entonces, este libro tiene una lectura maravillosa, una doble lectura. Primero, porque la historia es maravillosa, yo me lo he pasado pipa leyéndola y releyéndola, porque Qué no bueno. simplemente la primera escena, ya digo, el prólogo y luego la primera escena de caza de la ballena, vamos a volver a las ballenas, de esa caza de la ballena, de esos detalles, de saber utilizar las palabras para saber qué es lo que se... Cuando la vuelves a leer, por eso me gusta leer las novelas que me gustan 2 y 3 veces, te quedas con esa otra cara. Quedas con esa sensación de decir, ostras, es que no me estás hablando solamente de una caza de la ballena, me estás hablando de muchas cosas, estás hablando de mundos muy diferentes, ese mundo de contraste diferente completamente con el resto, visiones diferentes, visión extranjera, el destino, el que a ver si podemos escapar o no del destino, si está todo escrito o no, si hay alguien que puede manipular ese destino por nosotros, y eso no hemos hablado, porque hablar mucho de eso, porque también hablas de eso. No, nos quedamos sin tiempo para hablar de todo. Por eso, y Por sobre cierto, todo ando porque casi ahí sin tiempo. habría El que... PC me ha dado un aviso de que se va a apagar en breve, o sea que yo Vale, no sé qué, porque es el del curro. Si ves que desaparezco por eso, ¿eh? nada, pues nada, simplemente decirte eso, que tengo la sensación que este libro, y que es tan cortito, merece la pena leerlo un par de veces, porque primero te quedas con la historia, y luego te das cuenta que primero las tramas que vas cogiendo una a otra, y segundo porque la segunda lectura es maravillosa. Una lectura en la que te das cuenta Qué que no bueno. estás hablando directamente a los lectores y estás diciendo el mundo es muy 2 complejo minutos, para hacerlo. dice este que tenemos. Tranquilo, 10 segundos solo. No, Entonces, que solo empezó del trabajo que se me resetea todas las noches, no he caído. tranquilo. Solo darte las gracias de verdad. Me lo he pasado pipa en la charla. Me lo he pasado pipa leyéndote. Y gracias por provocar que la gente piense con los libros. Porque yo creo que es muy necesario eso. Porque, Pues te tengo que devolver el agradecimiento porque yo creo que me lo he pasado incluso mejor que tú en la charla, pues estás súper cómodo y sinceramente no se puede tener un lector más interesante porque además de dedicarle el esfuerzo de leerlo 2 y hasta 3 veces, que seas capaz de escarbar tanto, de sacar tantas cosas que, bueno, parece que necesitan a varios lectores para que los descubran y tú las tienes todo, ya te digo, es que no se me ocurre nada más que no hayamos comentado en la charla. O sea nada, que ojalá todos los lectores fueran como tú porque es un placer. pues de verdad, muchísimas gracias por esta charla y por el libro y por los futuros libros que no hay tengas Veremos, prisa, veremos. porque si tardas 4 años para escribirte, bienvenidos sean los 4 años. Bueno, a ver cuánto tardamos. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todo el mundo que Muchísimas está por gracias a ti. aquí. Y nos vemos ya. Como siempre, suelo despedirme aquí. Gracias a Jesús Cañadas. Esta frase que quedo ya de despedida. Buenas noches y buenos libros. La Muchas siguiente. gracias. Chao. Chao.